Ay, maestra, me apareció en personas que quizás conozcas en Facebook. ¿A quién? ¿A mí? Sí, Ah, pues mándame solicitud. Ah, ya. eso pensé. No, sí, mándamela. Tengo muchos alumnos. De hecho, tengo muchos egresados de la otra escuela que hace 3 años salieron y todos los tengo ahí. Platicamos. Algunos pues ya están en fiscalía, en PGR trabajando. Y ahí los tengo. Cualquier cosita ya los tengo listos ahí. Ah, yo no me las hago, ¿verdad? Ya tengo todo Para listo. cuando, Ocupe a alguien para cuando se metan a la cárcel. No, de hecho tengo 3 compañeros maestros que son jueces. Y ya una vez así les dije de broma, ¿y qué, profe? ¿Y si me meten, me sacan? Dice, sí. Me dijo, es que para qué la quiero, no va a dejar dormir a los presos, pura fiesta. Y dije, ay, profe. La Ah, ya sacan. me conoce, ya. Dice, es pura burla, pura carrilla en la cárcel ahí. Le digo, pues qué, profe, sirve que yo hubo globos y payasos ahí, hacemos un show. Hacemos todo lo posible por hacerlo ameno. Dice, ay, Dios. Dice, no, 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 luego la saco. ¿Para qué quiero ahí? Son sacando gente. Sí, sí, ahí los tengo a muchos de criminología, psicología, de varias que he dado. Los tengo en Face, pero pues mi Face lo hice privado. Lo bloqueé pues prácticamente para evitar conflictos. ¿Qué conflictos, profe? Luego les platico ya que estamos en presencial. Luego les voy a decir qué pasó, porque lo puse ya más bloqueado. Pero Muy también bien. seguridad propia. Hay gente muy loquilla que te escribe cositas que no están bien en tu Face o te roban fotos o cosas así que, ya luego les platico qué me pasó, por eso lo bloqueé. Yo Entonces tengo. vamos con la histórica. ¿Mande? Sí, adelante, profe. Continuemos. Vamos con la histórica, después platicamos de eso. Y bueno, pues lo voy a pedir a Emilio que nos lea la definición de lo que es la lingüística histórica. La lingüística histórica es la ciencia que estudia, sí es ciencia, ¿verdad? Sí. Ujú. Estudia el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Ocupa un lugar muy destacado en el estudio de la evolución diacrónica, cronológica de las lenguas y su relación o parentesco genético. Ok, muchas gracias. Y aquí la diferencia, si se dan cuenta, de la descriptiva a la histórica. La histórica estudia el cambio de esas lenguas por el tiempo. Hacen una línea de tiempo, de etapas, desde que surge la sánscrito, cuando se hace la protoindoeuropea, se hace la indoeuropea, y se va dividiendo hasta el proceso de la lengua actual. Dime, Emilio. Recuerdo, maestra, que una vez estábamos platicando algo, no recuerdo bien qué era, pero era algo como de la Biblia, y dijeron, esto también, aunque sea algo que tiene miles de años o muchos años, no sé cuánto, yo no sé historia de la Biblia, pero que tiene mucho tiempo, Ujú. ha ido cambiando con el tiempo, porque si estuviera escrita como en realidad se escribió, No, pues no nadie entenderemos. ahorita le entendería. Y comenzaron a decir, y de hecho te puedes imaginar, por ejemplo, en 100 años, y Ujú. no le vas a entender porque van a ser palabras como de, no, Juanito le mandó un WhatsApp a Pepe y no le contestó, entonces fulano se enojó y vas a decir, pero ¿cómo? Y bueno, como que aun cosas que realmente, por ejemplo, libros históricos o Ujú. científicos, además que están escritos muy diferentes, no les entenderías en lo absoluto ahorita. Quieren decir lo mismo, se refieren exactamente a lo mismo, pero simplemente van cambiando todas las palabras en casi cualquier cosa. Exactamente. Fíjate, tengo unos libros que me regalaron. Tengo ese privilegio porque como soy la única niña de mi familia, digamos así, todos son hombres, mis hermanos, y era como de los sobrinos de la familia de mi abuelito, porque mi mamá, pues no tenemos enlace, digamos así. De la familia de mi papá, era como la chiqueada de mi abuelo, en aquel tiempo, pues ay, hace años, no hace más de 20 años. Y mi abuelito, tenía su biblioteca, tenía libros de cuando estaban estudiando, de historia, y me regaló 2 libros. Se los dejó a mi papá y le dijo, bueno, pues ya se los da, ya que crezca, porque si no los va a desbaratar. Y hace poco, cuando estaba estudiando en la universidad, casi finalizando, me dijo papá, mira, tu abuelo te dejó. Dije, ay, ¿a poco? Son muy viejitos los libros, de hecho son de los que están como cosidos con hilo, la parte de la pasta. Muy, muy viejito, yo creo que ese libro tiene 100 años, yo pienso, porque dice que era de antes. Mi abuelito todavía tuviera 90 y tantos, pues imagínense cuántos años tendría ese libro. Y es un libro de historia. Y es un libro de historia que yo cuando lo abrí, pues me encanta la historia.
me enamoré del libro, porque tiene la forma lingüística clásica, la clásica que en aquellos tiempos de los 40, 30 aquí, cuando llegó la educación y cuando llegó José Vasconcelos y metieron concurso para tener los mejores libros, tenía ese tipo de escritura. Y aparte les voy a decir una cosa, el libro me encantó porque yo soy de las que tiene que tener imágenes, aunque sea en blanco y negro. Y tenía la imagen en blanco y negro, el mapa, por ejemplo, decía, cultura griega. Y a mí me encanta eso, ¿no? Y el mapa, la ubicación donde está Grecia, con una flechita, y te explica la ubicación, te explica qué tanto hay, cómo eran los griegos, con imágenes. Y en la parte final de ese módulo de los griegos, que eran como 10 páginas, fíjese, 10 páginas, en la parte de atrás, venía un ejercicio didáctico. Venía, de acuerdo al mapa que viene al inicio de la temática, colorea de tal color. ¿Cuál era Grecia? Colorea al dios Zeus. Y en la parte también decía, había ejercicios con paréntesis, no sé si han visto que se enlaza, según la letra, el significado, pues así, o con líneas de enlaza. Y yo me quedé, dije, oye, pero pues en aquel tiempo, fíjate cómo eran los libros, muy interesantes. Tengo libros de los 50, 60, donde sale la mujer con la antorcha, de esos clásicos que eran de mis papás, de mis tíos. Ya los tengo guardados, son como 200 libros, no les miento. Los tengo bien guardados aquí en Guadalajara, en la casa de mis papás, allá arriba, en mi closet. Están bien guardaditos, están forrados, los tengo súper cuidados, tapaditos. Y esos libros, cuando yo tenía una duda en la escuela y no entendía el de matemáticas, agarraba el libro y decía, oye, pero pues, ¿qué tanto problema hay? Tengo el libro de mi mamá, el libro de mi papá, tengo el libro de mis tíos. Y agarraba el libro y explicado mejor que los libros de ahora, porque eran competitivos en cuanto a la escritura, en cuanto al conocimiento, en cuanto a cómo tenía que aprender el alumno. Y hoy en día no. Hoy es como que yo me fijo que los libros hablan tantas cosas que una vez me dijo, oye, mi prima, ¿me ayudas? Ah, sí, pues está bien. Y ahí voy a ayudarle. ¿Qué? Oye, a ver un ejemplo de cómo se hace. No viene a nada de ejemplo. El libro de historia, los griegos una hoja, los aztecas una hoja y mal escrito, con falta de ortografía. Y yo, ¿qué? Y le digo a mi prima, es que, ¿qué educaciones están dando? Pues cada vez más deplorable. Pero esa es la cuestión, fíjense, lo que yo les decía, es esta línea del tiempo. Cuando una lengua la vemos, la van a ver cuando ustedes se expongan en la parte final de la materia. ¿Cómo fue de un inicio de cero a cómo está actualmente en el 2021 o 2022? Digámoslo así. Iba a decir algo Roberto, ¿verdad, Roberto? No, no, profe, te estoy escuchando muy bien, muchas gracias. Sí, les decía, pues esa es la cuestión, chicos, de esta parte de la diferencia de la escritiva a la histórica. Aquí sí viene la diferencia de cómo era la A de una forma y cómo se hace la A. Por ejemplo, ¿a alguien de ustedes les tocó hacer la letra manuscrita? ¿A alguien les tocó hacer la manuscrita? A mí también, ¿a quién más? ¿Te tocó, Emilio, el manuscrito? Pues me lo enseñaron, pero no recuerdo si en ¿No? kinder o en primero de primaria. Bueno, en nuestra época, en mi época, lo veíamos hasta sexto de primaria. Y de hecho nos pedían un cuaderno de doble raya para escribir en él. Todo lo mismo. Ajá, actualmente, si se dan cuenta, la educación básica ya se está haciendo a un lado. Y esa es parte de la lingüística histórica de nuestro país. ¿Sabes qué, profe? O sea, lo que habíamos estado platicando de que los tiempos están cambiando, no podemos decir si para bien o para mal, simplemente están cambiando. Y parte del modelo educativo que era de verdad muy rescatable, pero yo siento que porque iba de la mano del conductismo, es que al eliminar el conductismo, al eliminar o al disminuir el constructivismo con este rollo de las competencias docentes, las competencias escolares, no solamente, bueno, si partimos bajo la premisa de que nada es absoluto, no puedes decir que todo el sistema completo o todo lo que manejaba el conductivismo o el constructivismo estaba mal. Entonces, lo que pasa es que cuando se elimina, se remueve esas prácticas, también se remueven estas prácticas tan
pues tan bonitas, profe, como escribir con letra manuscrita. Mis papás, o sea, y te voy a decir algo, yo agarraba, porque pues a nosotros, mis papás, a mí ya no tanto, porque soy el más chico de 7, pero los otros escriben, hasta mi hermana, la que sigue de mí, escriben con letra manuscrita. Y entonces, lo que pasó fue que, fíjate, una vez estaba en casa de un ex y estaba sacando fotos, y ya ves que en ese entonces, pues escribían por atrás de la foto la descripción, lo que ahora hacemos al pie en el Facebook. Así es. Entonces me dice, le digo, ¿y estas fotos? Me dice, cosas de mi mamá. Y le digo, a ver, le digo, ¿qué dice atrás? Me dice, no sé. Y le digo, a ver, dámela, yo tengo especialidad en jeroglíficos antiguos. Y sé que suena gracioso, pero de verdad, profe, o sea, puedo leer la letra manuscrita, que aparentemente, y te aseguro que para ti debe ser algo súper sencillo, pero no mucha gente lo sabe hacer. Entonces agarro la foto y le digo, en esta foto, mi mamá, Juanita y su tía y bla, bla, bla. Y el otro se quedó con los ojos de plato. Me dice, ¿de verdad dice eso? Y le digo, sí, esto es lo que dice. Y por supuesto que empezó a sacar más fotos de su papá que había fallecido y me dice, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esto otro? Y ¿sabes qué? Agarró una libreta y se puso a escribir con letra normal. Entonces, al ir cambiando los tiempos, sí, es verdad que algunas cosas son para mejorar, pero yo pienso que habría que saber qué rescatar, te digo, porque a mí también me tocó ver los libros de mi papá, los que traían a la patria dibujada, y de verdad que es otro tipo de enseñanza, de verdad, que muchos de los aspectos positivos que traían las corrientes antiguas, desafortunadamente se perdieron con el establecimiento de lo que pensaron que iba a ser algo para mejorar, que sí lo fue, pero ya para cerrar, yo siento que como tú nos habías comentado al principio, o sea, no te puedes cerrar solamente a esto, solamente a esto, solamente a esto. Oye, y de los pedagogos, ¿con cuál crees que trabajarías tú mejor? Pero yo siento que podemos agarrar un poquito porque cada necesidad de cada alumno es diferente. Y lo que hacemos al tomar un poco de cada uno es precisamente personalizar la educación. Pero, pues, es un tema muy difícil de abordar cuando Secretaría de Educación te borra un grupo con 40 niños y solamente estás tú como maestro titular, no tienes un asistente. Es un pinche desmadre. Y perdona la palabra, pero Ok. y gracias. Eso era todo. Gaby. Sobre la escritura de la letra cursiva, maestra, sí, tiene razón el compañero que con un grupo muy grande es muy difícil manejarla. En cambio, nosotros en la escuela donde trabajo, desde primer hasta sexto grado se trabaja la cursiva, se les pide su cuaderno y la verdad es que los niños la aprenden y la disfrutan. Es otra manera de escribir que ellos también disfrutan y aparte la importancia que a nivel cerebral tiene el trazo continuo y todas las habilidades pues que se desarrollan con esa letra. Y no sé, yo creo que sí los maestros tendríamos que darnos un tiempecito para hacer eso. Se practica diario, en mi caso niños son de primero de primaria y saben escribir párrafos completos y además leerlos y con calidad. La verdad es que sí, es importante dedicarle su tiempo, vale la pena. Vale la pena. Les iba a decir cuando el meme, ¿no? Voy a hacer un meme. Cuando te enseñan el manuscrito en la escuela, porque así se le llamaba manuscrito, y la letra que tenemos hoy se le llama letra de molde. Así mi mamá cuando firmaba decía, ¿cómo quiere que se lo firme? ¿El manuscrito o letra de molde? Y yo, ay, mamá, que me digan, porque luego después no le entienden. Y yo, bueno, ok. Y le voy a poner en el meme, cuando te enseñan manuscrito, letra de molde, y todavía llegas al taller de taquimecanografía y te enseñan taquigrafía, que dices, ¿qué? Sí. Más aparte del inglés y aparte del griego. Entonces esa cuestión, fíjese que sí es interesante, porque de repente, como dice Roberto, ¿no? Lees cosas que a lo mejor los demás no entienden. Y es muy bonito porque dice, no se trata de que, ay, es que eres muy bueno, muy fregón. No se trata de eso. Se trata de la calidad que tenías de educación. Sí es cierto, eran muy conductistas, pero era un modelo educativo que buscaba calidad de egresados de niños. Buscaba calidad en escritura, calidad en matemáticas, que en matemáticas no se veía muy reflejado, pero que sí buscaba esta parte de
Y es un show que lo van a ver ustedes después en historia de la educación y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos dice aquí letra pegada, letra ligada, exactamente. Y hay una, bueno, eso lo vamos a ver en morfología, ¿eh? Porque son diferentes tipos de letras. Y aquí nos dice una parte muy importante. Es la evolución diacrónica, o sea, cronológica de las lenguas, con su relación o parentesco genético. Fíjense lo importante de lo que es la histórica. ¿Tenemos lingüística histórica en nuestra lengua de escritura? Sí, porque tenemos letras griegas, tenemos letras latinas, tenemos letras españolas, tenemos francesas y árabes. Y ahí vamos a ir descubriendo poco a poquito en el curso, ¿de acuerdo? Vamos a seguirle porque si no, se nos va a pasar el tiempo. ¿Qué pretende? Pretende reconstruir la cronología relativa de contactos entre pueblos, ruta de expansión e influencias culturales mutuas. Lo que yo les decía, la ruta de expansión es esta parte donde viene de España hacia México, hacia América Latina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir, ¿tienen por ahí su Google a la mano? Abran el Google, por favor. Y le van a poner lengua española en América. Vamos a ver si nos manda el mapita. No, si aparece el mapa. Si le ponemos en imágenes, sí te aparece un mapa. Dice, en América Latina corresponde a México y todos los países de Centroamérica, las Antillas y Sudamérica. Esta región se caracteriza por predominio del uso de los idiomas español y portugués. En algunos lugares se habla inglés, francés, y hay millones que usan idiomas indígenas. Predominio de la Iglesia Católica, con un fuerte crecimiento de otras oportunidades cristianas, se ha producido un profundo mestizaje entre descendientes europeos, africanos e indígenas. Aquí viene, por ejemplo, miren, viene el mapa. Si le ponemos mapa de expansión, póngale mapa de expansión territorial. ¿De la Nueva España o de México? De América. Incluye todo menos Brasil, ¿no? Bueno, y Estados Unidos y Canadá. No, de hecho en Canadá también ya hay. Pero no es tan... Oh, bueno. Sí tiene una parte. Déjenme checar. Déjenles pongo el mapita porque es que está aquí el mapa, nomás que no me lo deja abrir bien. Miren, por aquí viene una parte en rojo y en amarillo. Que el amarillo es lo que, pues obviamente no está igual de grande como con nosotros. Maestro, porque además hay países, por ejemplo, que se supone que no hablan español y vas a Estados Unidos y toda la gente habla español. Estás en Texas y toda la gente habla, estás en California y toda la gente habla, estás en Chicago y toda la gente habla. En cualquier lugar que estés, bueno, en el norte no tanto. Aquí está, por ejemplo, esta es una ruta de expansión, más o menos. Cómo fue cambiando, subiendo y bajando. No, de hecho tengo amigos turcos que hablan español, chicos. Ellos ya tienen el español y también suizos. Y dije, bueno, ya. Por lo menos me pone a batallar tantito ahí. Pues es que ya el suizo. Es que en Suiza manejan 5 idiomas. Y entonces el español. Justo eso cuando estaba diciendo de un idioma que solo hablan 400, 500 personas, algo así, me acordé del suizo que yo sigo a una persona en YouTube y él es suizo y dijo que hay muchas variaciones del suizo, que del norte, del sur, de tal lado, que se combinan, no sé, que con tal idioma y que ni siquiera entre ellos mismos, siendo el mismo idioma suizo, suelen entender algunas veces. Por ejemplo, miren, este es un mapa de todos los dialectos que hay en México actuales. Fíjense cómo está dividido. Donde hay más, obviamente, es del centro hacia el sur de México. Está muy curiosito. Ahora, no es que no me deja abrirlo mucho, pero bueno. Sí, pero te digo que sí estudian ellos eso. Yo estudié una materia en la licenciatura, en la maestría que se llama Educación Comparada.
y comparé el modelo educativo de Alemania con Suiza y México. Y el alemán y el suizo es parecido, nada más cambian en ciertas características psicológicas, pero está muy bien desarrollado, vienen de los dos. Y fue cuando vi esto de que ellos aprenden diferentes idiomas según el nivel escolar. Y les van metiendo desde el inglés, el español, el francés, el italiano, el canadiense, bla, 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 bla. Así lo van subiendo poco a poquito. Muy bien. La técnica, pues existen dos tipos. En la histórica, la lingüística comparada o gramática comparada. En la lingüística comparada tiene dos formas para que pongan mucha atención. En la comparada es una casualidad, lo que decía Emilio, que de repente conoces a una persona y por casualidad conoce el significado de ciertas palabras que aquí en México tenemos, que solamente en México tenemos, ¿sí? Pero ¿por qué lo aprenden? Pues por la plática, por la convivencia. Entonces, esta es una parte de la casualidad en la lengua de algo, ¿de acuerdo? El segundo es un préstamo lingüístico. En el préstamo lingüístico es cuando llega, por ejemplo, yo hablo español y yo tengo que ir a Estados Unidos o a Francia y tengo que aprender inglés y francés. Es un préstamo, porque no nací con esa lengua, no es mi lengua nata, digámoslo así, o nativa al 100%. Entonces, ese es un préstamo lingüístico. Tú agarras, prestas las lenguas de diferentes naciones para comunicarte o para trabajar. Y hay una que se llama gramática comparada, que solamente tiene un aspecto. Se llama herencia o parentesco. Lo heredas, ¿sí? Hay herencias, hay parentescos. Por ejemplo, un dialecto es heredado, ¿sí? Es una herencia que se va trascendiendo generación tras generación. Parentesco, en cuanto a la palabra dialecto, cuando decimos es un totonaca, un chichimeca, un azteca, un maya, es un dialecto y un parentesco. ¿En qué? En que son dialectos. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro. Casualidad. Casualidad es cuando te encuentras que una persona, un chino, te habla palabras de nosotros. Y le preguntas, oye, ¿quién te enseñó? Ah, es que me enseñó fulano. Aunque no sabe muy bien el significado, pero lo está diciendo. Préstamo lingüístico, cuando tienes que estudiar una lengua, aprender una lengua, para poder desarrollarte profesionalmente, laboralmente o educativamente, como tú quieras. Y herencia o parentesco, tú lo heredas. Ya venía de generación en generación. ¿Iba a decir algo, Roberto? Oye, profe, aquí en el centro de Guadalajara hay bueno, de los tantos restaurantes de comida china que hay, y hay una china, profe. Es china la señora. Así es. Yo creo que andará en sus 30s y te habla un perfecto español. Y no solamente eso, sino que te habla también, bueno, los modismos y así, y te dice, cuando entras y te está sirviendo, te dice así tal cual, ¿qué te voy a servir, chulo? Como si fuera una señora mexicana, una tía más. A mí me super mega sorprendió porque es china. Y le dije, ¿hablas español? Y me dice, en un perfecto español, me dice, sí, ya tengo 5 años viviendo en México. Y le digo, ¿es difícil aprender chino? Ahí sí ya no me gustó lo que me dijo porque sentí que me menospreció la estúpida. Pero me dijo, no, chulo. Me dijo, no, chulo, no pierdas tu tiempo. O sea, pero cómo las conexiones de las palabras, todo así me dijo. Así es. No pierdas tu tiempo. El chino es un idioma muy difícil de aprender. Claro que ella no sabe que yo soy Roberto Garza y mi poder mutante es aprender idiomas. Entonces, pero fíjate cómo, o sea, tú ves a la persona, sí, o sea, sorprendente cómo tomó prestado, cómo lo, pues no fue herencia, más bien fue de estar explorando el idioma, exacto, pero lo hablaba como hablamos tú y yo, o sea, fantástico. Y por ejemplo, de nosotros es una herencia o parentesco, porque ya lo tenemos hereditario. Pero, profe, si me permites decir esto así súper breve, sí, qué bueno que hablamos español, porque en realidad nuestro idioma
es de los más difíciles de aprender. Digo, si me permiten el comentario, un verbo en inglés solamente tiene 2 variantes. Por ejemplo, correr. I run, he, she, and it runs, we, you, and they run. Solamente dos variantes, run y runs. Y en español, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ustedes corren. Y por suerte que se quitó es lo que te decía, que lo conecto con lo anterior, que se removió el vosotros, porque simplemente un grupo de personas consideraron que ya no era necesario decir vosotros, cuando de cierta forma sí es necesario, porque entonces tienes que especificar, ay no, eso es todo el idioma. Ya, renuncio. Renuncias, ok. Maestra. Mande. Entonces en herencia o parentesco sería casi igual como conmigo, o sea, yo hablo el náhuatl también, o sea, es como una herencia. Eso es tu herencia. Y el ok. español es una herencia. Entonces ahí yo ok. les voy a platicar qué me pasó antes de que ya vamos a terminar la clase, porque ya quiero que se vayan a descansar. Yo tengo una herencia de mi familia de mi papá. Mi papá, pues mi bisabuelo era árabe y francés, por ahí una historia larga, ¿no? Entonces se fusionó las dos, francés y árabe, y ya viene la familia de mi papá. Y cuando yo estaba en la escuela, o sea, desde el kinder, en la primaria, me fastidiaba, lo voy a decir la palabra, porque había maestros que me decían, es que pronuncia bien las palabras. Y yo decía, pero yo lo estoy pronunciando, y pronuncia bien, pero pronuncio bien. Y un día, una maestra en sexto, llegó una supervisora, y ya ven que nos ponían a leer y que no sé qué, y me pasan a mí a recitar un poema, no recuerdo qué era. Ya pasé y la leí, y en el micrófono. Y volteé a la señora así como que, ¿esta qué? ¿Esta qué tiene o qué? Y yo dije, ya va a empezar con su de esta que no pronunció bien y que me regresen y que no sé qué. Y la maestra, es que tiene, dice la señora, a ver, discúlpame, no, ella tiene ella tiene una herencia lingüística. Y yo no sabía qué era eso. Me lo llevé grabado hasta ahorita, y más ahorita que estoy viendo lo de lingüística. Y me dice, ella tiene una herencia francesa en una pronunciación de palabras. Cosa que a mí, se los juro, desde el kinder, primaria hasta sexto era de, y pronuncia bien, y es que no se escucha bien, se tiene que oír tal cual. Y yo decía, pero es que sí lo estoy leyendo, así digo las palabras, no, es que tú esto. Y obviamente pues me echaban carrilla a mis compañeros. Ay, sí, la francesa, y que no sé qué, la árabe, no sé qué. Yo, ¿qué hago? Pues es una herencia. Y es lo que mi papá dice, de todos los nietos de mi abuelo, solamente yo lo heredé. Ninguno más lo heredó, porque mi abuelo también así hablaba, y solamente yo lo heredé. Entonces es como que dices, ay, y hasta que entendí, cuando dijeron, es que sí, ella pronuncia, esa es su pronunciación, es una herencia lingüística. Y me la llevé toda la vida guardado ese recuerdo de que me decían que porque yo no pronunciaba bien. Y me echan carrilla y me hacían bullying, ¿no? De que, dilo bien, pronuncia bien. Ya es que estemos presenciales, voy a decir cuáles palabras son las que yo digo. Simplemente, por ejemplo, las que son de R, juntas, TR, CR, PR, TR, todas esas palabras. No, y me ponían, a ver, dila del trabalenguas de los, debo decir, 3 tristes tigres, ¿cómo se escribe? Como medio arrastrado, ¿no? 3 tristes tigres tragaban trigue en un trigal, pero fíjese cómo se escucha. Y me decían, a ver, léelo otra vez, y yo, ¡ya! ¿Por qué? Porque era una herencia. Y ahorita me da risa porque digo, fíjate, lo importante, lo que les decía en un principio, de esta materia, ustedes tienen la posibilidad, porque pues, obviamente los normalistas no ven estas asignaturas, solamente los de la educación privada. La importancia de detectar, como decía esa señora, fíjate la importancia de detectar que es una herencia lingüística a una prosodia mal hecha. Y a mí me decían que yo no pronunciaba bien y que yo no y yo, pero pues así hablo. Y así se fue toda mi vida. Pero esa es la cuestión, cuando ustedes tengan alumnos y los escuchen, ahí viene la fonética y fonología, escuchen cómo pronuncian, ver si es una herencia o parentesco. Porque si no van a estar conmigo, no, es que si nada. Por ejemplo, la palabra Atlas, ¿cómo se escucha? Atlas, bien diferente. Y es lo que decía, es que esa es una herencia. Mi papá le dijo, es que mi papá sí hablaba, mi bisabuela sí hablaba. Es la única que habla así, todos hablan normal. Y yo, ay, no, para acabarla de rematar el bullying familiar, ¿verdad? Pero bueno, esa es una cuestión que es más familiar que nada. Entonces, bueno, chicos, ya para finalizar, ¿queda claro qué es la lingüística histórica? Porque vamos a continuar la próxima semana.
Acuérdense que es el estudio del cambio de las lenguas con el tiempo y su proceso de cambio a través de una línea del tiempo, así quédense en la mente. Por la evolución diacrónica, que es cronológica, desde 0 hasta ahorita 2022, o 2050, como quieran imaginárselo en su mente, de cómo va cambiando, cómo va evolucionando, los modismos, las palabras, las introducciones de nuevos dialectos, de nuevas pronunciaciones y demás. Y tiene su relación con lo parentesco genético. Se divide en la técnica en 3: casualidad, préstamo lingüístico y herencio parentesco. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan? Pues, No, maestro, No, oye, maestra. profe, pues, No, maestra. Pues no, le vamos a no, hacer bullying, ¿ah? no duda, pero sí, algo que yo estaba viendo. Ya ves que, o sea, por ejemplo, por lo regular encargas un par de tareas durante la semana. Ujú. Tal vez sea, si está fuera de lugar, tú dime, profe, y yo me acomodo, pero ¿no crees que sería mejor que se asignara todo así como el mismo día porque ayer de plano yo estaba con que ya había hecho el trabajo y luego ya me metí y dije, "Ah, caray, aquí hay otro", y pues ahí No, estoy. no, Roberto, simplemente yo les pongo todo para hoy. Tienen hasta el viernes. De hecho, esta semana está súper sencillo porque como no tengo ganas de hacer nada, no sabía ni qué ponerles a hacer. Dije, estoy tan enfadada y me duele tan feo la cabeza. Pero ya hackeé ayer que nada más van a responder unas preguntas. Fíjense qué sencillo. Y ahí mismo, claro, si gustan. ¿Y de qué son las preguntas? La pregunta es, ahí les va. ¿Qué es la lingüística histórica? Ya está publicado, ¿eh? La segunda es, ¿en qué áreas del conocimiento se utiliza la lingüística histórica? Ahí los voy a poner a pensar. Y la tercera es, ¿qué importancia tiene conocer acerca de esta temática? Ya están publicadas. Y recuerden que el mínimo es de 6 renglones por cada respuesta. No me voy a poner, es esto y ya, ahí nos vemos. No, o sea, quiero que reflexionen y quiero que vayan entendiendo la temática porque a veces ponen 2, 3 palabras y ya. Quiero el 100. No. Es Entonces, que, vayan maestra, pensando. perdón, depende si la contestas en la compu o en el celular, se hacen En los el renglones. celular, pues es que Yo háganlo la aquí otra en vez el en la compu celular. estuve hasta que vi, se hicieron como 20, dije, ay, me pasé. Calcúlenle 6. Ya está, Emilio me puso, maestra, ¿sí son 6 o son menos? Y yo, creo que son 10, pero está bien. Ok, bueno, chicos, pues espero que les haya Es gustado. que sí. Muchas gracias, Nos vemos maestra, la que se próxima mejore. semana para que ya descansen unos minutitos. Pues cuídense mucho y cualquier cuestión. Igual, Pues, maestra, cuídese mucho. adiós. Gracias, maestra. Adiós, Gracias, hasta Que luego. esté bien. Adiós. Gracias, profe, nos vemos. Adiós, cuídense. Adiós.